Amén. ¿Me ayuda a hacer una oración antes de comenzar? Padre Celestial, amado Señor, te doy gracias por estar en este lugar. Te pido, Espíritu Santo, que me uses, mi boca, mis labios, para entregar tu palabra. La palabra que has puesto en mi corazón pueda ser de bendición para cada persona que está en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. La última vez que estuve acá, estuvimos hablando acerca de Tomás, no sé si se acuerdan, ¿no? Una de las últimas veces estuvimos hablando acerca de Tomás, del capítulo 20 del libro de Juan. Y siempre intento compartir con ustedes lo que he estado viviendo el último tiempo. Y voy a predicar acerca de Juan 21, voy a seguir con Juan, acerca de cómo nuestra mente nos juega malas pasadas cuando queremos tener un cambio verdadero en nuestras vidas. Desde hace unos 6-7 meses atrás, tomé la decisión de empezar a ir al gimnasio, empezar a salir a correr, preocuparme de mi salud física. Y un día una persona muy cercana, que está aquí también, me dice, es que a ti se te hace fácil salir a correr, a hacer el ejercicio. Y ciertamente no se me hace fácil. Y cada vez que estoy, por ejemplo, cuando salgo a correr, lucho con mi mente, porque mi mente me dice, es suficiente, lleguemos hasta aquí, paremos. Y yo estoy todo el rato peleando con mi cabeza, no, sigamos otro más, vamos por otro kilómetro más. Llego al otro kilómetro y mi cabeza empieza, dejémoslo hasta aquí, ya corriste 3, ¿para qué vas a correr otro más? Y todo el rato voy luchando con mi mente acerca de lo que quiero lograr. Y esto nos pasa siempre en nuestra vida. Cuando nosotros queremos hacer un cambio en nuestra vida, es difícil porque nuestra mente siempre va a querer al lugar seguro. Siempre va a querer estar en lo que ya sabe hacer, en lo que está acostumbrado a hacer. Entonces, ¿cómo podemos lograr hacer un cambio? Lo bueno bueno, tiene muchas bendiciones para mí poder compartir con ustedes, y una de esas es que siempre es a principio de año. Entonces, cuando es principio de año es cuando uno está, no sé ustedes, pero al menos yo, planificando todo el resto del año. Entonces, es un buen momento para tomar decisiones y para hacer cambios. Entonces, yo quiero hacer solo una pregunta hoy día y no les voy a estar diciendo en todo el día, dígale al compañero, levante. No, solamente les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han propuesto o se quieren proponer un cambio al menos para este año? Y el resto seguimos igual, ¿o no? Seguimos igual el resto del año. Acompáñenme, por favor, a leer Juan 21. Lo voy a hacer con la Reina Valera. ¿Sabía usted que la Reina Valera no era una reina? La Reina Valera es el fruto de la traducción de dos personas, de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Se lo digo porque muchas veces la gente cuando lee la Biblia piensa que Reina Valera era una reina, y no, eran dos personas, cada uno tomaron su apellido y quedó como Reina Valera. Como la familia con mi esposa, Hernández Arriagada, esta quedó Reina Valera. Juan 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, antes de continuar les quiero dar el contexto de que aquí Jesucristo ya había muerto y había resucitado y los había visitado en 2 oportunidades, habiendo ya resucitado a los discípulos. Entonces Simón Pedro les dice a los otros discípulos, voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Me da escalofrío cuando leo esto. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor.
Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, se la sacó y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. ¿Se imaginan esa escena? O sea, ver a Jesús y Pedro se saca la ropa, se tira al mar nadando y llega a la orilla así desesperado. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Se había presentado 2 veces antes y esta una tercera vez. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, te vestías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro, y te llevará a donde tú no quieres ir. Esto dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Mientras yo estudiaba esto, voy a terminar la última parte, pero mientras yo estudiaba esto, empecé a hacerme la pregunta de por qué le decía Simón hijo de Jonás, sabiendo si realmente era un descendiente de Jonás. Pero ¿sabe por qué le decía hijo de Jonás? Porque Jonás también rehuyó de su propósito. Y cuando le decía hijo de Jonás es porque él estaba haciendo exactamente lo mismo. Él tenía un propósito y estaba volviendo a pescar, estaba rehuyendo de su llamado. El discípulo amado y su libro. Volviéndose Pedro, vio que le seguía al discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo: si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Y hasta aquí voy a llegar. Leí el capítulo completo, pero quería junto a ustedes preparar una presentación cortita, si me pueden ayudar, en donde quería ir con ustedes, ir separando de cómo podemos llegar a hacer un cambio verdadero. Entonces, si partimos un poquito más atrás, esa es creo que esa no es la primera. Como les decía al principio, cada vez que intentamos hacer algo nuevo, nuestro cerebro siempre nos va a llevar a buscar comodidad. Y lo que quiero poder lograr esta mañana es compartir una enseñanza acerca de cómo poder tomar una decisión y llevarla a una acción. La palabra dice que la fe sin obras es muerta. Entonces yo puedo tener fe y decir: voy a hacer este cambio. Eso es fe, ¿cierto? Porque creo que puedo hacerlo. Pero hacerlo es la obra. Entonces necesitamos decisión y acción. ¿Pudieron ponerla? ¿No? ¿Sí? Bueno, no importa, no se preocupen. Yo la tengo aquí para mí, después se las comparto.
Hay una frase bien célebre, a mí me encanta estudiar temas del espacio, el tiempo y esas cosas, y hay una frase que se le atañe a Einstein, que él nunca la dijo, y que dice: la locura, o la definición de locura, es hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes. Esto no lo dijo él, sino que lo dijo Sudden Death, en un libro que se llama Sudden Death o Muerte Súbita, de Rita Mae Brown. Lo vuelvo a decir, la locura es hacer lo mismo una y otra vez, pero esperando resultados diferentes. Tercera vez, la locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes. ¿Cuántos hemos estado en esa situación? ¿Cuántos hemos estado haciendo lo mismo una y otra y otra? Y el resultado siempre va a ser el mismo. Nunca va a haber un cambio. O sea, mientras sigamos haciendo lo mismo, no esperemos tener un resultado diferente. Entonces, ahora que aún no terminamos el primer mes del año, ocupémonos en buscar una estrategia distinta para poder lograr un resultado diferente. Lamentablemente, eso conlleva un riesgo en que puede que no resulte. Es cierto. La mayoría, digo esto porque sé que la mayoría de ustedes nos conocen. La mayoría de los negocios que hemos hecho con mi esposa, han fracasado. Creo que eso lo había dicho antes. No sé, de 10 negocios que hemos partido, 7 han fracasado. Pero hay 3 que han resultado. Y por esos 3, doy gloria a Dios que podemos generar empleo para más de 100 personas. Pero si no fuera por el estar constantemente buscando hacer algo diferente, en verdad estaríamos todavía, no sé si estaría en este lugar, sinceramente. Porque fruto de eso es que pudimos también tomar vacaciones y venirnos para acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? La primera parte, y ahí si pueden poner la presentación, ahí ya me sirve el punto número 1. La primera parte del libro de Juan habla acerca de la comodidad de hacer siempre lo mismo. No sé si se recuerdan, pero aquí hablaba acerca de cuando volvieron a pescar. Entonces, muchas veces nos sentimos estancados por estar haciendo las cosas de la misma manera. Así como los discípulos en Juan 21, que volvieron a pescar después de la muerte de Jesús. Sin embargo, Jesús los guía para tener un cambio en sus vidas. Cada vez que nosotros queremos hacer algo, es tan tentador volver a la zona de confort. Y quiero explicarlo de esta manera. Una persona que trabajaba con nosotros, le di una labor y le dije, mira, vas a partir haciendo esto, pero la idea es que después vas a hacer esto otro, que era mucho mayor. La primera parte salió todo bien, excelente, y la segunda parte empezamos a trabajar. Y cada vez que yo intentaba trabajar con esta persona, él volvía a hacer el trabajo anterior. Y yo le decía, no, yo quiero que hagas este trabajo. Y él volvía a hacer el trabajo anterior. Le decía, pero disculpa, te dije que ahora, o sea, eso ya lo hiciste. Ya no necesito que lo hagas ahora. Ahora quiero que hagas esto. ¿Cuál era el problema? Y eso nos pasa siempre. Hay cosas en las que nosotros sabemos que somos buenos, ¿cierto? Hay cosas que yo me imagino que usted sabe en qué es bueno. Y siempre vamos a querer demostrar a los demás en qué somos buenos. Y nos cuesta poder dar el paso de hacer algo en lo que tal vez no lo somos, pero que queremos aprender, que tenemos que aprender. Y nos cuesta dar ese paso por miedo, por vergüenza, por el que dirán. Escuchaba un podcast el otro día, yo cumplí 40 años el año pasado, aunque usted no lo crea. Pero de esos 40 años, de ese podcast decía que después de los 40 años sucede otro cambio en nuestra vida donde ya no nos importa el qué dirán, porque ya construimos el ser, ya sabemos quiénes somos. Entonces quizás ya no nos importa tanto el que digan. Pero aquí le hablo también a los que están partiendo, quizás los de 15, 16, 17, 18, 20, 25, 30 años. Es parte del proceso. El preocuparte del qué dirán, lo que van a hablar los demás, es parte del proceso. Pero, ¿cuál es la importancia de estar escuchando a Cristo para poder avanzar? Entonces, ten presente que la comodidad es riesgosa. La comodidad te lleva a perder oportunidades. Puede que tengas una oportunidad muy grande enfrente tuyo y tú sabes que es una oportunidad.
pero te da miedo tomarla. Entonces me quedo sentado, me quedo cómodo. Entonces consideren, número 1, consideren la comodidad de hacer, el riesgo de la comodidad al hacer lo mismo de siempre. Número 2, tienes que reconocer que necesitas un cambio. Cuando uno tiene un problema en la vida, lo primero que uno debe hacer es reconocer que tienes un problema. Si tú no reconoces que tienes un problema, nunca la vas a poder solucionar, porque no lo ves como un problema. Entonces muchas veces queremos ayudar a gente, decimos, pero es que tienes que hacer esto, pero ellos no lo ven como un problema. Entonces es sencillo, como no ven que tienen un problema, nunca van a encontrar una solución. En la segunda parte, desde el versículo, y ahí lo dejé anotado, no se nota mucho, pero en el versículo 21, en el capítulo 21, versículo 4, dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Cuando Cristo se presenta en la playa, ellos se dan cuenta de quién era o instruyen quién era e intentan, yo me imagino la situación de cómo tú, sabiendo que tienes que hacer algo, que Cristo te lo dijo, tienes que hacer esto, tú lo dejaste, volviste a hacer lo anterior y de repente te das vuelta y ves que está Cristo atrás tuyo. Y tú estás haciendo lo que Él te dijo que ya no hicieras más. No lo hagas más. Y tú lo sigues haciendo. Lo sigues haciendo. Me incluyo, lo seguimos haciendo. Pero viene Cristo y te da una nueva esperanza. El cambio verdadero ocurre cuando escuchamos y obedecemos la voz de Jesús. Y esto es el punto número 3. Ya reconocí que tengo un problema, entonces ahora tengo que escuchar la voz de Jesús. Muchas veces nos parece ilógico o nos cuesta aceptar algo diferente, pero tenemos que estar dispuestos a dejar nuestras ideas y estrategias creyendo que la instrucción de Dios es mucho mejor que la nuestra. Muchas veces creemos escuchar la voz de Dios, oramos, leemos la Biblia, pero queremos 75 confirmaciones para lo que Él ya nos dijo. Entonces, muchas veces creemos recibir una instrucción del Señor, pero buscamos, voy a esperar confirmación. Y yo me imagino a Dios diciendo, ¿qué confirmación? Si yo ya te dije que lo hicieras. La palabra del Señor dice que cuando Él habla, los vientos le obedecen. Yo no me imagino al viento diciendo, ¿estás seguro? El viento va, el viento sopla. Cuando Él dijo, se haga la luz, ¿qué pasó? La luz se hizo. Y cuando Él nos habla a nosotros, nos da una instrucción, nosotros, ¿me puedes dar una confirmación? Ya, si cantan tal canción en la iglesia, esto es de Dios. Dios ya te habló. Entonces necesitamos fe. ¿Y cómo puedo escuchar la voz de Dios? Simple. Oración y Biblia. Es bueno que que escuches un podcast. Yo también lo hago. Es bueno que veas prédicas. Es tan bueno, hermanos, venir a la iglesia y escuchar predicar a un pastor. Es tan bueno escuchar alabanzas, pero tienes que leer la Biblia. Los versículos que tengo de las páginas que sigo en Instagram no me sirven. Un versículo no te da un contexto de una historia y por eso quise ser intencional en leer un capítulo completo. Sé que quizás fue monótono, pero en poder entender cuál es el contexto de la historia completo. Y por eso tú tienes que leer, por eso tenemos que leer la Biblia, para poder escuchar la voz de Dios en oración y lectura. Escuché la voz de Dios, ¿cierto? Ya salí de mi zona de confort, reconozco que necesito un cambio, escuché la voz de Dios, entonces, ¿qué viene ahora? Si seguimos avanzando, en el versículo 21:6 dice, entonces echaron la red y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué pasa cuando escuchamos la voz de Dios? Cosas sobrenaturales suceden. La abundancia viene a nuestras vidas. Entonces, cuando obedecemos, vamos a ver resultados diferentes y abundantes porque estamos en su voluntad. Tenemos que confiar
en que el cambio que Dios nos pide siempre trae un propósito y una bendición mayor. Entonces, cuando nosotros obedecemos, Dios se manifiesta con lo sobrenatural. Pero si se fijan, no es una invención mía, por eso lo encontré tan revelador. Bíblicamente te da paso a paso cómo tú tienes que hacer un cambio en tu vida para alcanzar la abundancia sobrenatural de Dios. Y no estoy hablando exclusivamente de recursos monetarios. Estoy hablando de salud, estoy hablando de vida, estoy hablando de hijos, matrimonio, esposa, familia y también negocios. Es todo, lo siento, pero Dios te da todo, viene todo junto. Cuando ya pasamos de experimentar lo sobrenatural o estamos experimentando lo sobrenatural, viene una quinta parte que es el cambio verdadero. ¿Por qué el cambio verdadero? En el versículo 12, del 12 al 14, dice: les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que él era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Muchas veces, cuando nosotros estamos viviendo en esto, ¿cómo puedo yo saber que es autor de un cambio verdadero en mi vida? Yo puedo experimentar lo sobrenatural, puedo experimentar la abundancia, puedo experimentar bendición en mi casa. Entonces, en ese momento nos tenemos que preguntar, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de que Dios me está dando esta sobreabundancia? ¿Es para mí? ¿Es para yo poder decir, oh, Dios me bendijo mucho? ¿O está buscando algo más Dios en mi vida? Yo creo que cuando Dios nos da una mayor responsabilidad, nos da una mayor demanda. Él nos pide aún más de nosotros. Entonces, a mayor responsabilidad, mayor demanda. A mayor bendición, mayor responsabilidad. Mayor responsabilidad, mayor demanda. Luego viene la corrección de Jesucristo. Cuando estás experimentando un cambio, cuando estás decidido a hacer un cambio en tu vida, puede que te encuentres con la corrección de Jesucristo. Y esta es la parte más difícil. Y lo digo, al menos para mí es la parte más difícil. En el mismo capítulo 21, en el versículo 15, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dice: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesucristo? ¿Y cuántas veces le repite su propósito? 3 veces. En 3 veces negó Pedro a Jesucristo, y yo me imagino cómo él iba siendo liberado de esas 3 veces que lo negó por cada ¿me amas? Que le preguntaba Jesucristo. Y cómo quizás a la tercera vez volvió a escuchar cantar ese gallo, pero esta vez le dijo: tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le volvió a decir: entonces apacienta mis ovejas. ¿Cómo puedo aplicar esto en mi vida? ¿Qué implicancia tiene? Puede que hayas tenido claro tu propósito en algún momento. Quizás alguno de los que ustedes está aquí hoy, en algún momento tenía claro lo que tenía que hacer, pero hoy día volvió a pescar. Quizás yo sabía que tenía que seguir a Jesucristo y volví atrás, volví a pescar. Pero hoy día, Jesucristo, cuando yo oraba esta mañana, lo anoté acá y decía: hoy Jesús te extiende su mano una vez más para decirte: sígueme. Ya sabes lo que te mandé a hacer. Sígueme. Su palabra dice: el que quiera estar conmigo, tome su cruz y sígame.
No está diciendo, va a venir esto, y no vas a tener problemas. No. Yo tengo muchos problemas, hermano. Usted no se imagina la cantidad de dificultades que hemos pasado esta semana. Ha sido un tiempo complejo. Pero después me encierro, oro y digo, te sigo. Sigo adelante. Quiero seguir con mi propósito, quiero seguir avanzando, quiero seguir construyendo reino, quiero seguir buscando tu rostro. Pero para esto, ¿qué tenemos que aceptar? Corrección. Y la corrección nunca es fácil. La corrección es dura, hermano. Se lo dice, como dice nuestro pastor, un ferretero, alguien que ha sufrido corrección. Y por último, esto a mí me impactó mucho, que es el versículo 21 al 22, donde dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, cuando Pedro vio a Juan al lado de Jesús, va y le pregunta, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. El propósito que Jesús te ha dado, a ti, a todos nosotros, es único. No hay dos. No hay dos Felipe, no hay dos Juan, no hay dos Pedro. Bueno, hay más, pueden tener el mismo nombre, pero no la misma persona, ¿cierto? Tenemos que fijarnos en nuestro llamado y no el de otros. Yo en esto veo como si Jesús le dijera a Pedro, ¿y a ti qué te importa lo que yo haga con él? Tú haz lo que tienes que hacer. Y no estoy poniendo palabras de más. Le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué te importa lo que yo haga con él? Si yo ya te dije lo que tienes que hacer tú. Y esto, hermanos míos, podemos haber pasado todas las otras etapas, pero aquí es donde nos caemos, nos enterramos, cuando empezamos a ver el llamado de otro y vemos, es que a él le sale fácil, es que él recibió una herencia, es que él, desde siempre su familia lo quiso, yo nací solo, a él no, él tuvo quien lo sostuviera. Todos tenemos nuestras guerras internas, todos. Y cada vez que nosotros veamos una persona que aparentemente es exitosa y que quizás es exitosa, no sabemos las luchas internas que está llevando esa persona dentro de su casa y aquí, vuelvo al principio, dentro de su mente. Es tan difícil, hermanos míos, cuando queremos hacer un cambio, poder luchar con nuestra mente y decir, como les decía al principio, no, voy a correr otro kilómetro más, voy a avanzar un poco más. ¿Para qué? Cuando construimos negocios, a mí me ha pasado, ¿para qué más? ¿Y para qué tanto? ¿Es necesario? ¿Y qué quieres seguir ahora? Y mi cabeza empieza, quizás te estás envaneciendo, quizás te viene esto, y así yo estoy constantemente luchando con mi cabeza. Entonces, lo que tú vives, si tú tienes luchas internas con tu cabeza, lamento pincharte el globito y decirte, no eres el único. Todos lo vivimos. Todos pasamos por esto, todos tenemos nuestras luchas internas. Todos pasamos por cosas distintas. Lo que vivimos en la interna no siempre se refleja en la parte externa. Muchas veces vivimos procesos, problemas en silencio, que no contamos a otros. Eso no quiere decir que no los vivamos. Por último, quise poner una aplicación práctica para poder ver, para que juntos podamos ver cómo abrazar el cambio que Dios nos pide. Yo este año, yo les dije del principio, cada vez que entrego un mensaje me interesa hablarles de lo que yo estoy viviendo. Está el pastor Gustavo ahí atrás. Todas las veces que he podido entregar un mensaje, los días anteriores, le pido al pastor tomarme un café con él y preguntar qué está viviendo la iglesia. ¿Cierto, pastor? Para saber qué está viviendo la iglesia y saber si el mensaje que yo tengo hace sentido o no. Y cuando hablaba con el pastor, él me decía, amén, amigo, sigue adelante, esto va a ser de bendición. Pero quise traer a ustedes cómo poder abrazar el cambio que Jesús me pide. Y aquí había una parte donde yo le hablaba de la decisión. Y ahora tiene que tomar una decisión.
Muchas veces nosotros decimos, no, no me voy a ir como llegué a la iglesia, ¿cierto? No, salgo distinto. ¿Qué salió distinto? ¿Qué fue lo diferente? ¿Que tuve un momento bonito? ¿Que me emocioné, lloré? Hagamos algo concreto. Abracemos el cambio que Jesús nos pide y tomen acción. Piensen. Tómense 20 segundos. ¿Qué cambio necesito hacer en mi vida? ¿Qué es lo que debo cambiar? Yo creo que todos sabemos qué cosas necesitamos cambiar. Pero para eso, si pueden avanzar a la siguiente, primero tienes que reconocer áreas en tu vida donde necesitas un cambio. Primero debes reconocer en tu vida donde necesitas un cambio. El segundo paso es escuchar la voz de Dios a través de la oración y su palabra. El tercer paso, obedecer con fe, incluso si el cambio parece difícil o diferente. Y por último, toma acción. Otra vez, la palabra dice que la fe sin obra es muerta. La decisión es la fe y la acción será la obra. Entonces, esta mañana vamos a hacer algo nuevo. Yo quiero invitar que mi esposa me pueda ayudar en una oración, pero quiero que puedas pasar si reconoces que tienes que hacer un cambio. Este es el primer paso. El primer paso es reconocer que tengo un problema. Ya identifico el problema, lo reconozco, ahora sé que tengo que hacer un cambio. A veces pasamos oración, repetimos una oración y se va. Pero ahora, haz un compromiso contigo mismo. Yo ya sé que tengo que cambiar esto, sé que esto no está bien, pero quiero seguir adelante, quiero que Cristo me bendiga en esto. Así que, si pueden subir los hermanos de la alabanza, por favor, para que nos ayuden con la ministración. Y si nos puedes ayudar, Nati, con una oración para poder, para que Dios nos bendiga y nos ayude a hacer ese cambio que es tan difícil. Si tú quieres emprender, cuando digo emprender, me refiero a hacer algo nuevo, no necesariamente un negocio. Por ejemplo, casarse es un emprendimiento, estoy tomando la decisión. Buscar un trabajo nuevo, estoy emprendiendo en un nuevo lugar. Si tú quieres, estás decidido a hacer un cambio, el llamado para la oración es ese. Que puedas recibir del cielo la instrucción divina de qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que quieres Dios que yo haga contigo. Así que si nos ayudan los hermanos de...